Para hoy preparamos, mi compañera y yo, Beatriz, una presentación sobre qué debemos considerar a la hora de asignar créditos a un curso. Esta pregunta es bastante frecuente en la asesoría curricular que realizamos desde el Centro de Evaluación Académica y consideramos oportuno aclarar algunas de las principales dudas que surgen para atender esta pregunta y poder asignar los créditos a una unidad de aprendizaje. Aquí es importante aclarar que hablamos de curso en el sentido más amplio, ¿verdad? Del sentido. ¿Por qué? Porque nuestro propio reglamento de régimen académico estudiantil lo define como todas aquellas actividades de formación que se realizan en el ámbito de un plan de estudios. Por ese motivo hablamos del concepto de curso, ¿ok? Puedes pasar, por favor, aquí. Sobre el crédito. Vamos a hablar sobre el crédito. El crédito es un concepto que no es reciente, se acuña desde 1910, más o menos, cuando Harvard inicia una revisión de su plan, de su propuesta curricular, y a partir de ese momento se consigna el concepto de creditaje. El concepto de crédito pues ha venido evolucionando y ha sido cuestionado en términos de su aplicación y su aporte para la comprensión de los planes de estudios. En el ámbito costarricense vemos que hay una preocupación muy clara de las unidades académicas y desde el Consejo Universitario desde 1927 por contar con una unidad, porque así se define el crédito, como una unidad que permita valorar o medir el trabajo del estudiante. Vean que ya desde 1927 se habla del trabajo del estudiante, ¿verdad? En función de la carga que representa una unidad de aprendizaje para el estudiantado. En 1952 se inicia, ¿verdad? Pasaron varios años hasta 1952 cuando el Consejo Universitario retoma este tema y hay un caso documentado de la Escuela de Agronomía donde ya se utilizaba el concepto de crédito en la época. Y a partir de ese momento se empieza a desarrollar una serie de acciones para poder comprender la aplicación a nivel institucional. Pero no es sino hasta 1975, porque surge la necesidad de contar con un sistema, pero a nivel sistema institucional, interinstitucional. Entonces, tenemos la necesidad de contar con el sistema de créditos para la Universidad de Costa Rica, pero era imposible en el momento, ¿verdad?, concebirlo como un sistema único de la Universidad de Costa Rica, sino como un sistema interinstitucional de las universidades públicas del país. Por eso en 1975, con la creación del CONARE, es que se empieza a formalizar esta definición del concepto de crédito. Y tenemos, bueno, por supuesto, el desarrollo de posteriores universidades públicas, en la década de los 70, hasta el 76, que es cuando se define propiamente el concepto de crédito. Entonces ahí tenemos dos documentos emitidos por el CONARE que definen esta materia a nivel conceptual, ¿de acuerdo? Y el más reciente de ellos es el documento de criterios para valorar la aplicación del crédito. Ese es el documento con el que se cuenta en este momento para asesorar a las unidades académicas en materia del creditaje. ¿Puedes pasar? Tenemos dos instrumentos normativos que son muy importantes en esta materia. Uno de ellos es el Convenio para unificar la definición del crédito de 1976. En este documento, como les decía, se define el concepto de crédito académico y qué es la definición que se mantiene hasta la actualidad. Otro dato importante de este convenio y que nos preguntan mucho las unidades académicas es sobre el tope de créditos de un ciclo lectivo. El ciclo lectivo en este documento convenio se aprueba con 18 créditos. Ya vamos a ver por qué. En la siguiente filmina. En el documento de nomenclatura de grados y títulos, donde se aprueba qué es un diplomado, qué es un profesorado, qué es un bachillerato, ¿verdad? Al nivel de pregrado y grado, en ese momento se aprueba un máximo y un mínimo de créditos para cada uno de estos grados. Entonces vean, por ejemplo, que un diplomado no puede tener menos de 60 créditos ni más de 90. A nivel de bachillerato, el bachillerato puede tener mínimo 120 y un máximo de 144. Si tuviera más de 144, ya estaríamos hablando del caso de la licenciatura, ¿verdad? Que va entre 150 y 180. Si es solamente el tramo de la licenciatura, es decir, los periodos de solamente el tramo de la licenciatura, ahí estamos hablando de un creditaje de 30 a 36 créditos para la licenciatura. Esto nos permite, como ustedes van a ver en la siguiente diapositiva, tener ya una noción
¿verdad? Un poco más clara de por dónde, ¿verdad? El CONARE desde 1976 define el creditaje. Y aquí viene explícitamente la definición. Es una unidad valorativa, como les decía ahora, del trabajo del estudiante que equivale a 3 horas reloj, ¿verdad? Semanales durante 15 semanas, aplicadas a una actividad, ¿verdad? Estamos hablando en este ámbito, una actividad de formación que ha sido supervisionada, evaluada y aprobada por el profesor. En este sentido, un crédito tiene una relación de 3 horas reloj del estudiante. Es decir, cualquier curso de un crédito le va a demandar en tiempo 3 horas al estudiante, ¿verdad? ¿Qué significa entonces un estudiante de tiempo completo en la universidad? Es aquel estudiante que la carga académica por ciclo es de 18 créditos. Esto significa que ese estudiante, si multiplicamos 18 por 3, ese estudiante le dedica 54 horas por semana a atender aquella actividad de formación. Entonces vean que es más, digámoslo así, de una jornada de tiempo completo, ¿verdad? Este estudiante ya tiene más de 8 horas diarias y tiene inclusive sábado y una parte del domingo que atender actividades de la actividad de formación, ¿verdad? Del plan de estudios. 54 horas semanales supone una dedicación diaria de 9 horas por 5 días a la semana, ¿verdad? Más de 5 horas, como les decía ahora, y 4 horas el domingo. Vean que es una carga de trabajo importante. Por eso, ¿verdad? Pensando en que si la relación es 1:3, significa que ese estudiante, si ponemos más créditos en un ciclo lectivo, es decir, si las actividades de formación le van a demandar mayor tiempo de lo que significan 18 créditos, ese estudiante pues no va a tener tiempo en la semana para poder cumplir con todas las actividades de formación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son algunas de las limitaciones que nosotros hemos podido visualizar desde la asesoría curricular y desde las discusiones que como equipo hemos tenido, equipo del Centro de Evaluación Académica, con el concepto de crédito? Vemos que el concepto de crédito, si bien busca una estandarización en términos de que permite reconocimientos de títulos, permite otorgar titulaciones, ¿verdad? Equivalentes, entre otros aspectos, también limita a veces a las unidades académicas en las reflexiones que desean realizar en sus planes de estudios. Entonces, por ejemplo, vemos que hay una homogenización del sentido del estudiante. El crédito supone que la población estudiantil aprende en un mismo ritmo, en un mismo tiempo. Entonces, todo estudiante que está en un mismo curso debe poder desarrollar las actividades de formación en el mismo tiempo. Y esto, por supuesto, que puede ser limitante, ¿verdad? Y demanda del profesor, pues, estrategias pedagógicas que le permitan desarrollar aquel proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Otra limitación que hemos encontrado es que la estandarización, ¿verdad? Que representa el crédito, no necesariamente, ¿verdad? Puede ser que sí, pero no necesariamente considera las diferentes complejidades propias de las áreas de conocimiento. Esto es, el crédito, si bien estandariza, a la hora de asignarlo, debe ser reflexionado a partir de la complejidad de cada uno de los saberes que se desean implementar o que se desean formar en un curso en particular. Por eso es tan importante que la reflexión no sea homogénea. La reflexión debe ser para cada uno de los cursos que se colocan en una malla curricular. También vemos que la aplicación de una norma para efectos administrativos, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque ahora vamos a ver cómo el crédito ha sido utilizado para otros efectos. Entonces, aplicarlo para efectos administrativos, es decir, de gestión propiamente administrativa del plan de estudios no académica, puede llegar a obviar variables de índole curricular y pedagógica que no se pueden considerar tan fácilmente al momento de asignar los créditos de un curso. Esto es, cuando yo consigno créditos a una actividad que, por ejemplo, tiene una gira, tenemos que reflexionar cuánto tiempo, por ejemplo, le va a demandar al estudiante esa gira en tiempo real y cuál tiempo va a quedar, ¿verdad? Descubierto con el creditaje que está en ese espacio. Ahora lo vamos a ver cómo, como docentes, podemos administrar de alguna manera el creditaje en el ciclo que el estudiante está matriculado, ¿verdad?
También hemos notado que la estandarización de las cantidades máximas de crédito de los grados puede llegar, y lo digo como entre comillas, a encasillar la duración de una carrera para todas las áreas de conocimiento. Es decir, estos mínimos y máximos suponen que toda carrera de bachillerato dura 4 años y que toda carrera de licenciatura dura 4 años. Y esto también puede llegar a ser, ¿verdad? Pues una medida tal vez no de las mejores medidas en términos de duración, es decir, cuánto tiempo requiere que se formen las bases de un estudiante en un área de conocimiento para decir que ese estudiante tiene las bases a nivel de bachillerato. ¿Cuánto tiempo requiere un estudiante para tener las bases de un área de conocimiento a nivel de licenciatura? De acuerdo al convenio, no puede durar más de 4 si es un bachillerato y no puede durar más de 5 si es una licenciatura. ¿Ven? Entonces puede llegar, sí, a encasillar que todas las carreras a nivel de licenciatura tienen que durar 5 años. Vamos a ver. A partir de estas inquietudes, ¿verdad? Surgen una serie de preguntas. ¿Cómo vamos a medir o calcular el crédito? ¿Cuál es la dedicación estudiantil a una asignatura por semana? ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Verdad? Son preguntas que surgen en las comisiones de docencia, pero también surge el cuándo hacerlo. ¿Cuándo vamos a hacer una revisión de estas? Entonces, por favor, en los motivos que hemos visto, cuando yo inicio una revisión del creditaje, aquí es importantísimo aclarar dos momentos. Ninguna revisión integral inicia por una revisión del creditaje. ¿Por qué? Porque la revisión curricular integral, que llamamos en la Universidad de Costa Rica, o rediseño, como bien lo indica el CONARE, son procesos de investigación curricular que inician desde el levantamiento de la fundamentación del plan de estudios. En la fundamentación, donde yo puedo determinar mi objeto de estudio, puedo determinar mi perfil de egreso de una carrera, para poder a partir de esa información construir aquellos contenidos o saberes que van a formar parte de un plan de estudios. Y ahí sí los puedo concretizar. En el CEA le decimos un proceso de organización y selección, es decir, yo selecciono aquellos saberes, los organizo en una secuencia lógica, y a partir de esa organización es que yo puedo ahí sí revisar mi malla curricular. Entonces, tenemos el proceso de revisión integral, que también se ha conocido como reestructuración o rediseño, que es un momento amplio donde yo reviso todo mi plan de estudios y la malla curricular es un componente del plan de estudios, ¿ok? Y tengo también procesos específicos. Y en esos dos procesos específicos tengo dos momentos. Uno que puede suceder porque yo tengo una necesidad en particular de revisar un curso, porque hay una evaluación que media, hay alguna situación que la población estudiantil o la población docente está determinando revisar en términos de la carga que representa el curso para un estudiante, y por eso voy a revisar ese curso en particular. Y modificaciones parciales. ¿Qué son las modificaciones parciales? Cuando yo tengo un grupo de informaciones que me permiten tomar decisiones sobre la malla curricular. Entonces, en estos dos momentos, ¿verdad? Son procesos específicos hacia los cursos. Y yo ahí voy a modificar únicamente la malla curricular. Ya la revisión integral, como les decía, es un proceso amplio donde yo inicio esa revisión por el documento plan de estudios, que fundamenta lo que está consignado en la malla curricular. Este proceso es muy importante porque cuando tengo un plan de estudios que ha sido, vamos a hablar de dos ámbitos, el ámbito formal oficial, ¿verdad? Que es cuando yo tramito una modificación para ser publicada mediante resolución a un plan de estudios. En ese momento, esa resolución está oficializando una nueva propuesta curricular. Esa nueva propuesta puede ser de revisión integral, ¿verdad? Puede ser de creación inclusive de algo nuevo, un énfasis nuevo, por ejemplo, un tramo nuevo de licenciatura, o puede ser de un rediseño, es decir, de aquella propuesta que ya existía en la unidad académica, una propuesta curricular, y que a partir de la revisión se determina que debe cambiar y actualizarse, ¿verdad? Acorde a las necesidades del contexto y las demandas sociales, económicas, culturales, tecnológicas.
Entonces, por eso es importantísimo poder determinar cuándo yo debo empezar una revisión y a qué tipo de revisión es que yo requiero ocurrir. Si recurro a una modificación parcial o recurro a una modificación integral de mi plan de estudios, que son momentos diferentes. Vamos a pasar acá a las consideraciones. Entonces, cuando ya yo determiné los motivos de revisión, ahí le voy a dar el pase a mi compañera Beatriz para que les comente sobre los motivos, sobre las consideraciones, perdón, que se deben tener a la hora de asignar los créditos del curso. Beatriz. Gracias, Adriana. Buenas tardes. Bueno, parte de la información que hemos seleccionado para brindarles a ustedes el día de hoy es algunas de las consideraciones que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de esta asignación de créditos, ¿verdad? Y aquí entra en juego aspectos de índole pedagógico y de diseño del curso. Entonces, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta el planeamiento de los contenidos que se estudiarán. Entonces, una vez que yo voy a diseñar un curso, a revisarlo, a impartirlo, tengo que planificar cuáles son esos contenidos que se van a abordar en el curso, ¿verdad? Cómo están distribuidos de acuerdo al número de clases que tengo, ¿verdad? Sabemos que se habla de que los ciclos tienen de 15 a 16 semanas aproximadamente. Sin embargo, a veces pueden haber que caen feriados o algún tipo de circunstancia que hace que se nos limiten el número de clases. Entonces, eso lo tenemos que planificar muy bien. Los recursos que se utilizarán, ya sean lecturas, presentaciones, videos, mapas y otros. Estamos hablando de recursos didácticos porque esto también va a determinar el tiempo que yo requiero para desarrollar mi curso, ¿verdad? Entonces, hay una pregunta aquí que es muy importante, que es: ¿la cantidad de contenidos del curso está acorde con el tiempo efectivo para desarrollarlos? Continuamos con las consideraciones. Entonces, por ejemplo, también hay que tener en cuenta la ubicación del curso dentro del plan de estudios. Tenemos que considerar que el curso no es un elemento aislado, sino que se encuentra enmarcado en toda una lógica de aprendizaje de una carrera, ¿verdad? Entonces, tiene una función y generalmente lo que tenemos que pensar es dónde está ubicado, si requiere conocimientos previos, que son esos generalmente lo que llamamos requisitos, ¿verdad? Que son esos cursos que me van a servir de base de conocimiento para desarrollar los contenidos que vamos a estudiar. Se enlaza con otros cursos del mismo nivel, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos hablando si es correquisito, si tiene correquisitos. Si lo estudiado en el curso será base para otros cursos, es decir, si este es un peldaño del avance de la estudiante, ¿verdad? Entonces, la función que tiene este curso con respecto a los cursos que siguen, ¿verdad? Vamos a ver acá. Ok, algunas consideraciones también es la relación de créditos y horas. Como pudimos ver, la definición dice que un crédito equivale a 3 horas de dedicación de parte del estudiante. Esto es indiferentemente de que sea el tiempo de clases o el tiempo que le toma al estudiante extra clase para hacer asignaciones, ¿verdad? Entonces, como pueden ver aquí en el primer punto dice, contemplan las horas de docencia directa, que es el tiempo efectivo de clase, y las horas de trabajo independiente, es decir, el trabajo extra clase. El análisis de la distribución de la carga académica es el mismo independientemente de la modalidad del curso, sea virtual o presencial. Hemos visto que con este paso que tuvimos que dar forzosamente a la modalidad virtual, muchas veces los estudiantes se quejan de que el tiempo que les toma es más del que les tomaba yendo a clases y haciendo las asignaciones. Entonces, esto exige que la persona docente a la hora de planificar el curso tenga que tener en cuenta todas estas consideraciones. No se supone que una modalidad tiene que demandar más tiempo, ¿verdad? En teoría, la norma se aplica igual independientemente de cuál sea la modalidad en que se imparte el curso. En la malla curricular, eso es importante, ¿verdad? En la malla curricular solo se reportan las horas de docencia directa. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo.
Este es un ejemplo de la carrera de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Y como pueden ver aquí, está señalado el curso IG 0101, que es Fundamentos de Imagenología. Estamos hablando de los primeros ciclos de la carrera, ¿verdad? Y en el cuadrito de color naranja, se puede ver que este curso tiene 3 horas de teoría, ¿verdad? Y acá en la columna de los créditos vemos que solo tiene 2 créditos. Entonces, esto se puede interpretar de la siguiente manera. 2 créditos por 3, o sea, cada crédito va a equivaler a 3 horas, entonces en total este curso tiene 6 horas semanales de dedicación de la persona estudiante. Se reportan 3 horas de teoría, que son las horas efectivas de clase, ¿verdad? Las de docencia directa. Eso quiere decir que el estudiante va a tener 3 horas para hacer trabajo independiente. La persona docente tiene que planificar el tiempo semanal las asignaciones que le va a dar al estudiante semanalmente para que se adecúen a ese tiempo que ya está establecido. Continuando con las consideraciones, bueno, actividades, hay que tomar en cuenta las actividades evaluativas, exámenes, quizzes, análisis de lecturas, presentaciones, estudios de casos, prácticas supervisadas y otras. Todo eso tiene que darse en el tiempo, o sea, obviamente no van a hacer todas las actividades, pero las que se escojan tienen que acoplarse al tiempo que se supone que se designa de acuerdo a los créditos. Entonces, aquí es importante pensar si las actividades evaluativas que se desarrollan en la clase o en el estudio independiente, si las actividades evaluativas se desarrollan en clase o en estudio independiente, ¿verdad? Porque puede haber casos en que vamos a tomar en cuenta el trabajo en clase y a partir de ahí vamos a generar una actividad de evaluación, qué sé yo, que tienen que hacer una participación, una presentación, que tienen que llenar, bueno, que se tiene que, en el caso de las prácticas, que se hace supervisión del desempeño del estudiante en ese curso de práctica, entonces generalmente se tiene una rúbrica que se completa y eso es lo que nos va a brindar el rubro, digamos, de evaluación de esa persona. Si son en el tiempo de estudio independiente, están planificadas acorde a las horas extra clase, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba hace un ratito. Hay algo que hay que tomar en cuenta también, que es la caracterización de la población estudiantil. Esto, digamos, como pueden ver, es una cuestión muy pedagógica porque de acuerdo a la población que yo voy a atender, así tengo que planificar las actividades o incluso hacer ajustes en el desarrollo del curso, ¿verdad? Porque vemos que a veces se planifican actividades y, qué sé yo, el grupo tal vez lleva un aprendizaje un poquito más lento, más pausado, o hay personas que les gusta mucho participar, o hay grupos que incluso podría ser todo lo contrario, que no participen mucho en clase. Entonces, son aspectos pedagógicos que hay que tomar en cuenta para poder distribuir bien ese tiempo. Les vamos a hablar de algunos tipos de curso y vamos a ver ejemplos concretos de acuerdo a esos tipos de curso, ¿verdad? Aquí hemos tomado una definición de lo que se entiende por un curso teórico, práctico, laboratorio, taller, práctica profesional, seminario, módulo, con base en un artículo de doña Alicia Vargas y Lourdes Calderón, que fueron ex asesoras del CEA, y que nos parece que hacen una definición bastante concreta de estos cursos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos que el curso teórico, que es una actividad de aprendizaje, que los contenidos temáticos, las actividades del estudiantado y el papel del profesor se orientan a la comprensión de cuerpos estructurados de conocimientos. Es muy, como el mismo título del curso lo dice, es muy teórico, ¿verdad? Se centran en la explicación, en la exposición, en la demostración y en la guía docente y privilegian las horas en el aula. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de un curso que se clasifica como teórico. Creo que esto se movió. Ay, sí.
Bueno, es que el que está señalado no es exactamente el curso teórico, creo que ese es un fallito de la presentación. Pero, por ejemplo, si vemos este DN 0111, dice que tiene 3 horas de teoría, ¿verdad? Entonces, tiene 3 créditos. Entonces, si hacemos el cálculo, 3 créditos por 3 horas, que equivale cada crédito, este curso va a tener 9 horas semanales. Y aquí solamente se reportan 3 de docencia directa, ¿verdad? Entonces, esto ustedes lo van a ver en las mallas, ya muchos de ustedes puede ser que hayan visto, ¿verdad? La clasificación de las horas y de acuerdo a la naturaleza de ese curso, entonces se le van a ir asignando el tipo de horas. Están los cursos prácticos, que son unidades de aprendizaje o cursos que tienen contenidos temáticos, las actividades y la función docente. La función docente se orientan a la adquisición de conocimientos por parte del estudiantado, de habilidades y competencias propias de la aplicación del conocimiento, demandan la participación activa del estudiante y requiere la planificación de actividades, demostración y observación por parte de la persona docente. Esas son algunas características muy básicas. Entonces, acá vemos el ejemplo de este curso. Este es un curso de música. Es el AM00009, Dirección de Conjuntos Instrumentales 2, y como pueden ver acá, en la columna que dice horas, están ubicadas 2 horas práctica, ¿verdad? Entonces vemos que tiene 2 créditos. Este curso tendría 6 horas semanales y 2 de esas 6 son de docencia directa. Eso quiere decir que tenemos 4 horas extra clase para que el estudiante desarrolle diferentes actividades. Vamos a ver, me salté alguna. Ok, hay cursos también teórico-prácticos, ¿verdad? Aquí vamos a entrar en un temita que es muy administrativo, sin embargo es bueno que ustedes también lo tengan en cuenta, que es que a veces en el sistema de aplicaciones estudiantiles se reportan, hay cursos de horas teórico-prácticas discriminadas y no discriminadas. Las horas discriminadas es como este ejemplo que estamos viendo aquí. Entonces vemos que tiene 3 horas de teoría y 1 hora práctica, ¿verdad? Y 3 créditos. Entonces tiene 9 horas semanales, de las cuales 4 son de docencia directa, ¿verdad? Entonces aquí se reportan las horas discriminadas. También hay cursos con horas indiscriminadas que no se diferencia dónde empieza la práctica y dónde empieza la teoría. Generalmente esto es un aspecto también que ayuda a entender si, por ejemplo, el curso necesita de espacios diferenciados para dar, para brindar los contenidos o los conocimientos que se van a dar, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que tenga, por ejemplo, los cursos de lenguas modernas, que tengan 1 hora de laboratorio o 1 hora práctica, ¿verdad? Y es que se van a un laboratorio y van a ocupar ese espacio de laboratorio y el resto de horas tienen en un aula, ¿verdad? Como un silvestre. Entonces, ahí se necesita de diferenciar esas horas porque también se necesita diferenciar de los espacios donde se desarrolla el curso. Están los cursos laboratorio, que son cursos de carácter práctico. El estudiantado aplica conocimientos y practica habilidades, destrezas mediante la realización de experimentos, análisis de fenómenos, verificación de principios o modelos. Requiere de instalaciones y equipos especializados. Aquí es muy importante que cuando los cursos son de laboratorio, que se especifiquen en el tipo de horas, porque esto sí, como les decía, va a necesitar de espacios diferenciados, específicos, especializados, donde tengan el instrumental y las condiciones necesarias para poder desarrollar. Están los cursos de taller, que también son cursos de práctica o prácticos. El estudiantado realiza trabajos sobre una realidad concreta y son sujetos u objetos propios de la acción profesional. Se da particular importancia al proceso de solución y ejecución en el cual el estudiantado debe aplicar de forma integrada los conocimientos y destrezas. Entonces,
también vemos que tiene el principio de aprender haciendo y privilegia el trabajo grupal. Son características para tomar en consideración a la hora de planificar los cursos y designar los créditos y las horas, ¿verdad? Creo que esta es la relación más importante que tenemos que tener clara de toda esta exposición, de qué significa un crédito y qué relación tiene con el tiempo que van a dedicar los estudiantes. Aquí tenemos un ejemplo de taller. Es un taller de la carrera de arquitectura, ¿verdad? Taller de diseño 10. Vemos que tiene 8 créditos, 8 por 3, 24. Entonces aquí se puede ver que la totalidad de las horas de ese taller son presenciales, ¿verdad? De docencia directa. Aquí lo que habría que considerar es que cuando se asignan la totalidad de las horas de docencia directa, no podemos dejarles trabajos extraclases al estudiante, perdón. Entonces, eso es otro elemento muy importante a considerar, ¿verdad? Si ustedes quieren dejar, qué sé yo, que hagan lecturas, que hagan reportes, demás, tienen que entonces considerar esas horas de trabajo independiente y las horas que van a reportar como de docencia directa. Y creo que continúa Adriana con la práctica profesional. Gracias, Beatriz. Otra actividad de formación que es muy frecuente en los planes de estudios es la práctica profesional. Una práctica profesional implica la aplicación de los conocimientos, ¿verdad? Los saberes en su conjunto en un entorno próximo a aquel donde el estudiantado va a poner en práctica sus conocimientos, ¿verdad? Entonces es en este momento donde se colocan en las mallas curriculares una sigla que tiene generalmente un nombre asociado a la práctica profesional, práctica supervisionada, etcétera, otras formas de decirle a la práctica profesional, y que por lo general surgen muchas dudas de cómo desarrollarla. Aquí de una vez adelanto, ¿verdad? Porque creo que eso es importante también que ustedes lo sepan, que el Centro de Evaluación Académica en conjunto con la Vicerrectoría viene trabajando en un lineamiento para prácticas profesionales, precisamente para que las unidades académicas cuenten con un instrumento en el que sintetice todas aquellas consideraciones que deben tener las unidades académicas al desarrollar una práctica profesional. Esto tanto para la población estudiantil como para la población docente y para el sector, ¿verdad? O la instancia o institución en la cual vamos a inserir a ese estudiante. Entonces vean que aquí buscamos un carácter muy práctico, ¿verdad? De esta experiencia. Por eso en la malla curricular, si puedes pasar acá, en la malla curricular se consigna la práctica profesional generalmente con las horas de P, ¿verdad? T es teoría, P es práctica, L laboratorio. Se consignan con la hora de P, ¿verdad? Práctica. Estas horas de práctica están relacionadas al creditaje, como bien lo mencionó ahora Beatriz. ¿Esto qué significa? 6 por 3, 18. Estoy consignando 12 horas de práctica directas. O sea, el estudiante tiene que hacer la práctica en una institución o instancia 12 horas por semana. Eso significa que a ese estudiante le quedan 6 horas por semana para hacer tareas o asignaciones especiales que se requieran para esa práctica. No puedo pedirle más de 6 horas. ¿De acuerdo? Y semanalmente va a presentarse 12 horas, digámoslo así, a realizar la práctica en esa instancia. La otra modalidad que tenemos también con un carácter muy teórico es el seminario. El seminario pues fomenta el trabajo en equipo, ¿verdad? Es una construcción, reflexión conjunta de un tema en particular, temas específicos que están relacionados a la disciplina y que promueven la reflexión de trabajo en equipo, ¿verdad? La reflexión conjunta sobre un problema que le estamos presentando al estudiante. Por eso son los seminarios, si puedes pasar acá, se consignan en la malla curricular como, acá está, de carácter teórico. Entonces vean que acá tenemos 3 créditos, ¿verdad? Igual 3 por 3, 9, 3 horas de teoría, significa que el estudiante todavía, vean qué interesante acá, en la modalidad de seminario, tiene 3 horas únicamente de docencia directa. A ese estudiante entonces le quedan, dijimos que tiene 9 horas, ¿verdad? Porque tiene 3 créditos, menos 3, 6, le quedan 6 horas de la semana para reflexionar sobre el tema que se desarrolla en esas 3 horas.
ven la diferencia entre una modalidad y otra, ¿verdad? Que yo creo que esto es importantísimo, por eso es que hay que primero comprender la modalidad, las estrategias pedagógicas y didácticas que se van a desarrollar en cada una de esas actividades para poder empezar a considerar el tipo y la cantidad, perdón, de créditos que se le asignan a un curso. Otra modalidad que es menos frecuente en la universidad, pero que también puede presentarse y se presenta también en este momento en algunas carreras, es la modalidad de módulo. El módulo tiene un carácter teórico-práctico, donde propone que el estudiante se enfrente a un conjunto de actividades, ¿verdad?, de aprendizaje, sobre igual un eje temático o problema, ¿verdad?, que se le presenta relacionado a su práctica. Y esto permite que el estudiante no solo trabaje en equipo, sino que también pueda investigar e interpretar esa realidad que se le está presentando. Entonces es un trabajo también muy colaborativo, muy de trabajo en equipo, pero en este caso, a diferencia del seminario, en el módulo se privilegia la práctica, el hacer, la integración de todos esos conocimientos. Por eso los módulos tienen temas transversales de trabajo, ¿verdad?, que sean desarrollados en el módulo, en esa integración de ese problema que se presenta. Entonces, vean acá como en la malla curricular, vemos uno de los ejemplos que Beatriz señalaba ahora, con el concepto de no discriminado. Tenemos un módulo, este módulo tiene 10 créditos, eso significa 30 horas por semana. 30 horas a la semana el estudiante va a estar trabajando en este módulo. Va a estar 20 horas en trabajo directo con teoría práctica. Vean lo que están en una sola casilla. ¿Por qué? Porque pedagógicamente, como dijo Beatriz, no hay una diferencia entre la teoría y la práctica, sino que la teoría y la práctica se presentan juntas en un mismo espacio-tiempo. Y tiene todavía aquí 10 horas para trabajar en asignaciones que el docente le solicite para complementar, ¿verdad?, o desarrollar en esta actividad de aprendizaje. Entonces vean la diferencia entre esta modalidad y la anterior. Tenemos algunos casos especiales también, ¿verdad?, que son importantes de considerar en la malla curricular. Por ejemplo, y es una pregunta muy frecuente, ¿cómo se consignan los créditos en los bloques optativos o en el bloque humanístico? Seminario, realidad nacional, la artística, ¿cómo se consignan estos cursos a nivel de créditos? Puedes pasar por acá para que lo vean. Tenemos aquí un caso que se presenta en todas las mallas curriculares, pero aquí pusimos el caso de educación preescolar, perdón, donde vean que se asigna créditos, pero las casillas de tipos de horas están con unas rayitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son como si fueran cajitas vacías. En la actividad deportiva pueden haber N cantidad de siglas vinculadas en esta caja. Imagínense en una caja donde hay un montón de opciones de cursos donde el estudiante puede elegir entre uno de ellos. Y ese curso va a tener características propias vinculadas al curso. Y en este caso estamos hablando de bloques, o sea, de cajas donde yo tengo esos cursos adentro. Por eso no es posible consignar en las mallas curriculares los tipos de horas, requisitos o correquisitos. Sí es posible consignar el creditaje porque ese sí está estandarizado para cada una de estas actividades. Entonces, todo curso de humanidad integrada, curso integrado de humanidades 1, todo curso tiene 6 créditos, ¿verdad? La actividad deportiva se le consigna como 0 créditos a la actividad deportiva. La actividad deportiva en la universidad no tiene creditaje. Eso es un tema institucional que está definido así institucionalmente hablando. Adriana, perdón. Sí, claro. Ahí también es importante aclarar, digamos, que los requisitos sí se consignan, pero, por ejemplo, en el caso del curso integrado de Humanidades 2, se pide como requisito el integrado de Humanidades 1, ¿verdad? Pero eso es porque ya está así pensado en esa secuencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que se pone, por ejemplo, al de Humanidades 2, se le pone eje 1, ¿verdad? En el requisito. Y entonces sabemos que sí tiene el requisito del curso 1, ¿verdad? Exactamente, gracias, Bea, por esa aclaración. Entonces, por eso cuando tenemos cajitas, ¿verdad?, de bloques, no se puede consignar todas las características tal cuales, excepto el creditaje de ese bloque, porque el creditaje no va a cambiar. Todo lo que yo pueda extraer de ese bloque va a estar relacionado a un creditaje obligatorio, ¿verdad?, que yo tengo por el cual yo tengo que transitar para cumplir con mi plan de estudios.
Otro caso que traemos acá también para ilustrar el tema del creditaje, lo extrajimos de la carrera de Ciencias Políticas, pero está presente en otras mallas curriculares también, es el bloque optativo. El bloque optativo, que en este caso se llama interdisciplinario, tiene un creditaje, como les digo, pero en las horas no se consignan. ¿Por qué? Vamos a pasar a la siguiente filmina. Para que ustedes vean en la malla curricular, cuando nos vamos a comprender qué hay en esa caja, ahí donde ya entramos a la cajita, vemos que hay una serie de cursos, en este caso, tenemos el de participación en movimientos contemporáneos, movimientos sociales contemporáneos con 3 horas de teoría. Pero también tenemos profundización en herramientas de investigación con 3 horas de TP. Y también tenemos disputas territoriales y socioambientales con 3 horas de teoría y 3 horas de práctica. Entonces vean que en las cajitas pueden haber cursos que tienen diferentes tipos de horas. Los creditajes también pueden cambiar en función de las combinaciones que yo puedo hacer para aquel creditaje, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una serie de créditos que cumplir para una cajita, yo puedo ir extrayendo y haciendo las combinaciones dentro de esa caja, puedo ir extrayendo los cursos que me complementen esa caja. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un bloque de 6 créditos y tengo cursos que tienen 2 y 3, yo puedo hacer las combinaciones de llevar 2 cursos, 2 cursos, 2 cursos, o puedo llevar 2 cursos de 3. ¿Ven? Eso hace que el estudiante ya sepa cuántos cursos tiene que seleccionar de esa cajita, de ese bloque optativo que se le está proponiendo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver con Beatriz, a partir de pues, este concepto, este contexto pues bastante rápido que estamos haciendo acá, pero por supuesto que quedamos en total disposición para colaborar en cualquier inquietud que ustedes tengan y ahorita responder las preguntas que veo que están colocando también en el chat. Los aspectos que hemos encontrado como aspectos de mejora y buenas prácticas a partir de nuestra experiencia. Beatriz. Gracias, Adriana. Ya para ir como finalizando, aquí nosotras hemos recopilado como algunos aspectos que tienen que mejorar con respecto a la gestión, a la asignación de los créditos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver en el primer cuadrito que el crédito también se utiliza con otros fines administrativos y como lo vimos desde un inicio, la concepción de crédito tiene un solo objetivo, que es medir la dedicación académica del estudiante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos cómo se utiliza como medio de cobro para calcular el costo de un curso en la universidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos que en la Universidad de Costa Rica no se cobran más de 12 créditos. El límite de cobro son 12 créditos. Ahí vemos que hay una utilización indebida, perdón, del crédito académico. Se utiliza como unidad para asignar carga académica, que esto es un error, que por ejemplo, muy posiblemente las personas que han tenido la oportunidad o que tienen la oportunidad de desempeñarse como directores de una unidad académica, trabajan el tema de la asignación de la carga docente. Y es diferente, no hay, la unidad, el crédito es una unidad valorativa y repito, que mide la carga académica estudiantil, no del docente. Entonces, para el cálculo de la carga docente se utilizan otros lineamientos como los que se estipulan en la resolución 9927, ¿verdad? Que tiene que ver con todo de la asignación de cargas académicas de la persona docente. Existe a veces ambigüedad en la manera en que se implementa el crédito. Esto a nivel de una mala interpretación, ¿verdad? De lo que se entiende por crédito, a veces por desconocimiento. Existe a veces asignación subjetiva y arbitraria de los créditos. Como podemos ver, los créditos no es un número que se asigna al azar, sino que hay que contemplar su relación pedagógica dentro del diseño de un curso y de toda una malla de cursos, ¿verdad? De una carrera y su lógica de aprendizaje. También vemos que hay que un aspecto de mejora es la difusión de la noción de crédito y de la normativa asociada en la comunidad universitaria. Existe mucho desconocimiento, tanto de docentes como de estudiantes. Nosotras recibimos muchísimas preguntas con respecto a cómo calcular los créditos. A veces no se comprende cuál es la relación con las horas y esto se debe a que las personas muchas veces desconocen de esta normativa
que nos rige, que es a nivel CONARE, y cómo esto funciona, ¿verdad? Entonces, desde el SEA, como les dice Adriana, nosotras siempre estamos en total disposición para atender sus dudas cuando surjan. Están los canales abiertos, ya sea por correo electrónico, por llamada telefónica. Con mucho gusto nosotros les podemos ayudar a resolver y aclarar estas dudas, ¿verdad? Pero sí creemos que es una tarea importante y pendiente el de poder dar a conocer toda la normativa relacionada con esto. Algunas buenas prácticas. El conocimiento de la persona docente sobre el papel del curso dentro del plan de estudios, como lo vemos, el curso no es una islita, ¿verdad? Sino que es un elemento más dentro de un entramado de formación que contribuye a poder potenciar en las personas que estudian determinada carrera y adquirir destrezas, habilidades y conocimientos. El conocimiento de los contenidos y de cómo enseñarlos, ¿verdad? Eso también va a ayudar mucho a planificar el curso, a definir los contenidos, a definir las actividades que se van a realizar. La discusión docente-estudiante del programa del curso en el primer día de clase. Esto retomando un poco lo que dice el artículo 14 del reglamento de régimen académico estudiantil y que es una práctica que creo que sí está como muy instaurada en la universidad, ¿verdad? Que es el primer día de clase, se hace lectura del programa y a partir de ahí, que está vinculada con la siguiente, que es la capacidad docente para negociar como medida de flexibilidad pedagógica, hacer los ajustes que tengan que hacerse, ¿verdad? De acuerdo a las situaciones que tengan que hacerse. Poder llegar a consensos entre los estudiantes, entre la persona docente y ahí apelar un poco a la flexibilidad. La revisión periódica y la actualización de los programas de curso entre el grupo de docentes. Esto se da a nivel de coordinaciones. Generalmente las unidades académicas tienen sus propias coordinaciones, tienen, qué sé yo, organizados por secciones, por departamentos. Entonces, esta es una práctica muy sana, estar revisando periódicamente los cursos para poder hacer ajustes y incluso de ahí se derivan algunas modificaciones parciales, como les decía Adriana al puro inicio, o bien una revisión integral del plan de estudios. De momento esto sería pues todo lo que tenemos que compartir. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, les ofrecemos disculpas, pero es mucha información. Esperamos que les haya servido y que en caso de que tengan alguna duda adicional, que quieran ampliar sobre esto, que puedan acercarse al Centro de Evaluación Académica. Y como les reitero, siempre estamos en la mejor disposición para ayudarles en estos temas, ¿verdad? Y aquí, bueno, les dejamos un poco la lista de referencias que se utilizaron para poder elaborar esta presentación. De momento esto sería y les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias a las compañeras por esta exposición. Sin duda resulta de gran utilidad comprender a fondo las consideraciones de la asignación de créditos a los diferentes tipos de cursos que se ofrecen en las unidades académicas. Por esto mismo, a continuación, abrimos el espacio para responder las preguntas recibidas en el chat. Vamos a tratar de abordar todas las preguntas posibles según el tiempo que tenemos disponible. Vamos a iniciar con esta pregunta. Dice, me parece que la modalidad virtual es muy demandante tanto para las personas docentes como para el estudiantado. Desde luego, en muchos de los casos son mayores los aprendizajes, pero no se pueden variar los contenidos. Es una pregunta. ¿Se pueden variar los contenidos? Compañeros. Beatriz, ¿sí? Vean, independientemente de la modalidad, recordemos que la modalidad es un medio, no un fin, ¿verdad? La virtualidad es un medio, puede utilizarse como una medida de flexibilización curricular. Sin embargo, también vi otro comentario y lo voy a entrelazar con esto, en términos de la cantidad de tiempo que también puede demandar, sobre todo cuando tenemos que montar como docentes toda una estructura virtual que no teníamos, o que el estudiante tiene que desarrollar materiales, videos, por ejemplo, ahí se pone el caso de un video que requiere mayor tiempo que otras actividades.
Por eso la conciencia que tenga el docente y las estrategias que pueda utilizar de comunicación y de flexibilización en un ciclo lectivo son vitales para que el estudiante pueda cumplir con el tiempo que tiene para desarrollar aquellas actividades que se le asignan en un curso. Ponían también aquí, de una vez, hilo con otra pregunta en relación con las giras. Las giras, ¿qué es lo que sucede? Una gira, sobre todo aquellas que inician a veces un viernes y vuelven hasta el domingo y requieren pernoche, y el estudiante tiene que dedicarle muchísimas horas adicionales a las que ya tiene en su malla curricular, a veces sobrepasan las horas establecidas para esa sigla en particular, ese curso en particular. En esos casos, la recomendación nuestra es que haya una buena comunicación entre el docente y el estudiante, como bien lo dijo ahora Beatriz, en buenas prácticas, para que los docentes de aquellos cursos que el estudiante está llevando en el transcurso de esa semana que tiene que hacer una gira, tengan conciencia de que el estudiante va a estar todo su fin de semana en una gira de otro curso. Y esto haga que el estudiante pueda ir cumpliendo con todas las actividades que se le van asignando y una conciencia de reprogramar algunas otras actividades para otros cursos, para otro momento en que el estudiante cuente con el tiempo para desarrollarlo. Por eso es que la comunicación es siempre un eje central, ¿verdad?, en cualquier interacción humana, inclusive en la práctica pedagógica. Aquí nosotros motivamos a coordinar directamente, por eso es muy importante que el docente tenga conciencia sobre la carga del curso, motivamos a que haya esa reflexión de estas características, que a veces uno ve la característica arriba en el programa y dice esto es algo administrativo, que tiene 3 créditos, pero en realidad ese 3 créditos es totalmente pedagógico. ¿Por qué? Porque está consignado a partir de la práctica del docente sobre esa actividad de formación. Entonces, por eso creo que es importante que tomemos en consideración que le estamos pidiendo al estudiante para que cumpla en el transcurso de una semana, de tal forma que pueda cumplir con todos aquellos cursos que un estudiante está llevando en ese momento, ¿verdad? No sé si por ahí, Bea, si quieres agregar algo. Sí, tal vez apelar a esto que hablaba Adriana de la flexibilidad pedagógica, ¿verdad? Hay semanas que demandan, qué sé yo, más tiempo, ¿verdad? Como estos casos especiales que dice Adriana, que tal vez tienen una actividad particular, como una gira, que van a demandar más tiempo del estudiante. Entonces, se podría, digamos, como lograr un balance tomando prestado, por así decirlo, horas de las semanas siguientes, ¿verdad? Entonces, si voy a utilizar horas de la semana siguiente, por ejemplo, de trabajo extra clase, entonces tener esa conciencia de que ya consumí esas horas, ¿verdad? Entonces, desde ahí es también la idea de planificar con anterioridad las actividades, pensándolas en función de ese tiempo que se tiene pues dispuesto, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de créditos y también de acuerdo a la cantidad de contenidos que se desean desarrollar en X número de clases, ¿verdad? Entonces, sí, no, hay maneras, digamos, de jugar con el asunto de la relación créditos y horas sin que esto represente una sobrecarga en la persona estudiante, ¿verdad? Lo que hay que tener conciencia es esto, como vimos, que en un ciclo de 18 créditos son 54 horas semanales. Es una semana bastante apretada, ¿verdad? Entonces, siempre pensemos en eso, ¿verdad? Y es importante que lo tengan en cuenta también a la hora de diseñar los cursos, porque a veces vemos que hay cursos que demandan menos tiempo. De hecho, el SEA en el cuestionario que se hace para evaluación docente incluye una pregunta que se le hace al estudiantado respecto a cuántas horas le demanda el curso, ¿verdad? Entonces, esta es información muy útil para las unidades académicas que aplican evaluación docente porque les da una información que les sirve para tomar decisiones respecto a ese curso, ¿verdad? O sea, si bien el cuestionario se evalúa el desempeño docente, hay información clave del curso que podríamos utilizarla para mejorar, ¿verdad? Vea, tal vez solo agregar una cuestión acá, porque estoy leyendo también la pregunta que nos hace don Olger. Muy oportuna la pregunta, porque medir la creatividad es muy complicado, ¿verdad? Él lo pone como un tema subjetivo, ¿verdad? Y realmente comprendemos, ¿verdad? Desde el lugar que ocupamos como asesores curriculares,
la dificultad que tienen las unidades académicas en algunas ocasiones de poder encasillar, por eso nosotros usamos la palabra encasillar, ¿verdad? Esto es una homogenización precisamente para estandarizar el sistema del crédito, ¿verdad? En la región, y esto hace que a veces tengamos que tomar medidas un poco más subjetivas, ¿verdad? Como usted lo dice ahí, porque mi inspiración puede ser diferente de la suya, ¿verdad? Lo que yo necesito de tiempo para desarrollar una obra va a ser mayor que otro o va a ser menor. Entonces aquí lo que buscamos es como medias de tiempo. Por eso aquí apelamos a ese contacto con la población estudiantil, a evaluar los cursos, a reconocer cómo está siendo percibido por la población estudiantil esa carga del curso en particular y también a la conciencia docente de la realidad del estudiante. No es lo mismo que yo, docente de un curso que conozco la materia, lea un libro sobre el tema en particular, a que el estudiante que no la conoce tenga que leer un libro en una semana para la siguiente clase, ¿verdad? Entonces son realidades distintas, son contextos distintos, son procesamientos cognitivos distintos que hay que hacer, ¿verdad? Dependiendo de los niveles, como decíamos ahora, que tienen que tomarse en consideración para asignar el creditaje de un curso. No puede ser algo subjetivo o algo rápido que se tome a la ligera. Es un proceso reflexivo de análisis de las estrategias didácticas y pedagógicas que se desarrollan en cada una de las actividades de formación. Por eso es que ahí mi recomendación es siempre pues contar con nuestro apoyo para ayudarles en esa reflexión y poder pues apoyar, porque sabemos que no siempre es fácil hacerlo desde la experiencia docente. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta, Jania, que no hayamos abarcado acá. Sí teníamos algunas otras, pero lamentablemente ya no tenemos tiempo. Entonces, muchísimas gracias, compañeras, y a las personas presentes. Agradecemos su participación en este espacio.